traemos cada domingo. Hoy vamos a mirar el mensaje número 24 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y estamos mirando el capítulo 9, y en el capítulo 9 veíamos un tema general que tiene que ver con los derechos de Pablo como apóstol. Los derechos de Pablo como apóstol. Hace 8 días habíamos visto la primera parte y veíamos los 2 primeros puntos. Dije que habían 3 puntos ahí. El primer punto que vimos fue los derechos de un apóstol, versículo 1 al 12. Pablo habla de que él tiene unos derechos, el apóstol tiene unos derechos, como los siervos de Dios tienen unos derechos. Y en este caso él, aunque menciona algunos derechos de tener esposa, un derecho de no trabajar secularmente, menciona también el derecho de recibir apoyo financiero, es decir, de que la iglesia sostenga a ese pastor que está a tiempo completo en esa iglesia, es un derecho. En segundo lugar, veíamos cómo el apóstol Pablo renunció a esos derechos, renunció al derecho quizás de llevar una esposa, renunció al derecho quizás de no trabajar porque en algún momento trabajó, y también renunció al derecho de recibir apoyo financiero. Específicamente lo veíamos de la iglesia en Corinto, aunque él recibió apoyo financiero de otras iglesias, pero él renunció específicamente a la iglesia de Corinto, y era para un beneficio de la misma iglesia, para no abusar de su derecho y para que otras personas falsos que estaban allí llegando no abusaran del derecho. Lamentablemente hoy día decíamos que muchos abusan del derecho y entonces ya se pasan y quieren enriquecerse, y así no es. Pero también está el otro lado negativo, y es que algunos están diciendo que como el apóstol Pablo renunció al derecho de recibir ayuda financiera de Corinto, que hoy día los pastores deben hacerlo también y irse a trabajar secularmente. Pero eso es otro error gravísimo. Hay una parte que estamos mirando aquí, y es la libertad del apóstol Pablo en Cristo, la libertad que tenemos en Cristo. Y quiero dejar esto bien claro: nosotros tenemos la libertad en Cristo y la libertad de nuestra conciencia, como lo vamos a ver ahora, en Cristo, pero es algo que es muy personal. O sea, nuestra libertad está siempre sujeta a las Escrituras, no podemos ir fuera de la palabra de Dios. Hay una libertad que nos coarta, y en este caso sería la Escritura, no podemos ir más allá de la Escritura. Pero si la Escritura no lo dice, en este caso, o uno puede libremente tomar la decisión, como el apóstol Pablo, de no llevar una esposa, aunque lo podía hacer, él no era obligatorio para él que trabajara o no trabajara, sin embargo la iglesia debería sostenerlo, pero él tomó la decisión de trabajar en alguna oportunidad, y como dice aquí, él tomó en su libertad ese derecho de renunciar a un apoyo financiero. Si alguien lo quiere hacer, tomando el ejemplo de Pablo, está bien, no hay ningún problema. Pero esa libertad de cada persona que lo haga es personal, no debe convertirse en algo legal, como una imposición para otras personas, como algunos me he dado cuenta por ahí que dicen: si el apóstol Pablo usó de ese derecho de no recibir ayuda financiera, entonces los pastores deberían hacer lo mismo. No, porque es a nivel individual. Cada persona debe hacerlo de una manera individual. Si hay un pastor que dice: yo tengo mi trabajo secular, y no importa, yo sigo pastoreando la iglesia y no recibo apoyo financiero, sino por otro lado, por mis propios esfuerzos, eso es él y Dios. Pero si hay otros que desde muy temprano decidimos dedicarnos totalmente al ministerio y no recibir ayuda financiera de nada secular o aparte, sino de la iglesia, entonces también eso es a nivel personal y es avalado por la palabra. Y así para todo lo demás. Es muy importante que entendamos eso, porque la gente siempre tiende a abusar del derecho o abusarlo en los demás, y la libertad cristiana es algo muy personal. La segunda parte que nosotros vamos a ver en esta hora, la tercera, la primera fue el derecho del apóstol Pablo, la segunda fue cómo él renunció a esos derechos, y en tercer lugar vamos a ver esa libertad del apóstol, y son los versículos 19 al versículo 27. Pero hay algo que está enlazado en todo este capítulo número 9 y tiene que ver con el Evangelio. Tiene que ver con la manera de llevar el Evangelio. Pablo dice que él renunció al derecho de recibir ayuda financiera, y él lo hizo para poder tener más libertad de poder llevar el Evangelio, de pronto tal vez para que no lo fueran a manipular. Aunque yo quiero decir algo,
Si usted, mi amado hermano, hace parte de la congregación de la iglesia y la iglesia apoya al pastor económicamente o le da un sueldo, le da una ofrenda, eso en ninguna manera le da autoridad a la iglesia local de manipular al pastor de lo que él quiere hacer. El pastor es libre para trabajar, para predicar acorde a su bendita palabra, así, entre comillas, la iglesia lo sostenga. Digo entre comillas porque realmente quien sostiene al pastor es Dios. El medio es la iglesia, el medio son los diezmos y las ofrendas que los hermanos dan, pero quien sostiene al pastor es Dios, y por eso él no puede coartar su libertad de que yo no hablo así duro, yo no digo eso, yo no enseño eso porque hay unos hermanos que no sé qué, y entonces puede ser causal, pues, de tropiezo o alguna cosa. No, hermano, en ese caso no. Entonces, luego Pablo, todo tiene que ver con la presentación del Evangelio. Él está hablando, recuerde que al final habíamos visto, y de pronto miremos esos versículos que me impresionan. Versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga conmigo, porque prefiero morir antes que nadie envanezca esta mi gloria. Y obviamente está hablando de Corinto. Pues si anuncio el Evangelio, el punto aquí es anunciar el Evangelio, vamos a tener en cuenta eso. No tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Hay una necesidad en el apóstol Pablo, como debe haber una necesidad en los pastores, en los creyentes, de anunciar el Evangelio, y esa necesidad tiene que llevarnos a un ay de mí si no anunciar el Evangelio. Esa palabra ay es una palabra como en el Antiguo Testamento, ay de maldición. Entonces él diría, sería yo maldito si no anunciara el Evangelio, más o menos lo que le está diciendo. O sea que la idea es anunciar el Evangelio, y Pablo está diciendo aquí, Corinto, o sea que me apoye o no, yo voy a anunciar el Evangelio de todas maneras. O sea, el predicar el Evangelio y enseñar la palabra está por encima de si la iglesia apoya o no apoya financieramente. La iglesia debe apoyar, pero aún si no apoyase, está por encima el hecho de anunciar el Evangelio. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, y ojalá que ese pastor allí de la iglesia, usted lo haga de buena voluntad porque recibe sustento, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, ojalá. Hay algunos pastores que yo no sé cómo se van a subir al púlpito, tal vez no tienen cómo pagar el arriendo, no tienen cómo pagar los servicios, de pronto su familia está pasando necesidad y tal vez tienen una carga, y entonces no lo hacen de buena voluntad. Y aún Pablo dice, bueno, si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada de todas maneras. Él está diciendo, o sea, que me apoyen o no, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón entonces? Y ya esto es a nivel personal de Pablo, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Otra vez Pablo no quiere abusar, y está hablando de la iglesia de Corinto. Pablo no quiere abusar de los hermanos en Corinto, otros estaban abusando. Pablo dice, yo no quiero recibirles un peso a ustedes para no dar la oportunidad de que otros lo hagan, pero tampoco quiero abusar como otros están abusando, entonces prefiero no recibir, pero aún así yo voy a predicar el Evangelio. Y después de eso muy particular, ahora Pablo pasa a algo ya más extenso, más amplio, y es lo que vamos a tratar de ver. El tema entonces es la libertad de un apóstol, en este caso sería para poder enseñar el Evangelio. Y yo tengo dos puntos en esta hora. La libertad del apóstol Pablo, él usa la libertad pues para ganar a judíos y a gentiles de una mejor forma. Los dos puntos que tengo en esta mañana sería: el apóstol Pablo usa una estrategia en esa libertad que él tiene, y luego el apóstol Pablo usa una ilustración para aclarar ese punto que tiene de esa libertad. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, en primer lugar, el apóstol Pablo usa una estrategia, y la estrategia que él usa la vemos en el versículo 19. Dice el verso 19, otra vez trayendo la relación, quiero conectarlo con el 18. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. La idea es que la gente no se sienta como que el pastor va a cobrar, como que el misionero va a cobrar. No. Vamos a presentar el Evangelio gratuitamente, es gratis, para no abusar de mi derecho, aunque tengo un derecho, pero no quiero abusar del derecho del Evangelio. Por lo cual, mire cómo lo conecta, por lo cual, siendo libre de todos. Pablo se siente con libertad. Dice: Corinto no puede imponerme a mí nada, nadie me puede imponer nada, porque yo no estoy pidiéndoles
en una ofrenda, y es verdad, muchas veces es así. Le quiero decir algo en mi experiencia pastoral, que ya tengo más de 30 años como pastor y he pastoreado alrededor de unas 10 iglesias. Yo en algunas iglesias me sentía presionado, porque me daban un sueldo, y entonces de alguna manera como que quería el concilio de esa época, como que querían manipularme a mí para hacer lo que ellos querían. Y es más, y yo me di cuenta específicamente en una reunión, una manera de manipularme fue que me doblaron el sueldo, como quien dice, le vamos a pagar más y usted va a hacer, pues se va como por este lado. Es cierto, uno tiende a esa parte, como que a ser manipulado. Por eso dice, por lo cual, siendo libre de todo. Yo creo que lo mejor es no ser manipulado, y que el pastor ojalá esté libre. No vaya a ser que de pronto, y puede suceder porque en otras iglesias yo vi eso con algunos pastores, es decir, hay gente muy pudiente, y tengo que decir esto porque es la verdad, y fácilmente alguien muy pudiente viene y dice, pastor, yo le voy a pagar el arriendo de este local, vamos a suponer que el local son 5 millones de pesos, entonces él dice, yo le pago el arriendo, y sí, él le paga el arriendo, pero entonces muchas veces el pastor lo tiene ahí al frente y sabe que tiene un problema, y muchas veces se abstiene de decir el problema porque él está pensando más en el medio arriendo. Se siente de alguna manera forzado, impedido. Entonces Pablo más o menos la idea, que no debe ser así obviamente, sino que estoy poniendo ejemplos de que eso es lo que ha pasado. Pero entonces Pablo dice aquí, por lo cual siendo libre de todos. Hermano, qué bueno es la libertad. Y la libertad cristiana implica que usted se puede mover, obviamente ya lo dije, libertad cristiana implica que usted se puede mover con los parámetros de la palabra de Dios. La libertad cristiana no es que usted ahora va a decir yo voy a pecar o voy a hacer todo esto en contra de Dios, no. Mi libertad, recuerde que yo soy esclavo de Cristo, yo soy esclavo del Evangelio. Así que mi libertad cristiana tiene unos parámetros y es la palabra de Dios. Pero en esa palabra de Dios, obviamente por motivos de conciencia, como ya Pablo había hablado en el capítulo 8 de la libertad de comer, si yo como a los sacrificados, a los ídolos, sí o no, cada uno es libre de acuerdo a la conciencia que él tiene. Es lo mismo en cuanto a, bueno, usted se va a casar o no, puede casarse o no casarse, pero usted es libre de tomar la decisión, y nadie, si se casa, nadie le puede decir por qué lo hizo. Si no se casa, nadie lo puede obligar a que se case. Si una persona dice yo voy a dedicarme tiempo completo a la obra, pero yo tengo una pensión, yo me voy a dedicar y no le voy a pedir un dinero a nadie, bueno, es su libertad, ¿verdad? Y nadie puede obligarle y decirle que sí o decirle que no. Cada persona en los parámetros de la palabra de Dios tiene su propia libertad cristiana. Y alguien me preguntaba, ¿y hasta dónde va mi libertad cristiana? Pues siempre respondemos, mi libertad cristiana va hasta donde yo sea piedra de tropiezo para otro. Ahí está mi limitante. Si mi libertad cristiana va a servir como piedra de tropiezo para otros, entonces ahí sí, para otros, y que sean débiles en la fe. Y vuelvo y aclaro, no legalista, porque si hay un legalista, hermano, ahí sí no hay nada que hacer con esa persona. Entonces Pablo dice el verso 9, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahí está la clave. Pablo, aunque tiene la libertad, dice, pero ahora me hago siervo. Y me voy a hacer siervo de todos, pero ¿cuál es el propósito? Ganar mayor número. Pablo tiene en la mente ganar gente para Cristo. Pablo tiene en la mente ganar, bueno, realmente quien convierte es Dios, y quien gana a las personas para el Señor es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Pero Pablo está hablando como un instrumento, como una estrategia que él pudiera usar ahora para que a través de la estrategia que él va a usar, que tiene que ver con su propia negación, aunque él es libre, dice yo soy libre de todos, pero me voy a hacer esclavo, es decir, voy a restringir esa libertad. Mire lo que él está diciendo, yo soy libre de todos, pero voy a restringir mi libertad porque tengo un propósito, y es ganar a más personas para Cristo. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, diría en Romanos 1:16, y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, como la idea es salvar más personas, yo voy a restringir entonces mi libertad, me voy a hacer siervo inclusive de los demás o de mí mismo, con tal de ganar a mayor cantidad de personas. Esa es la libertad que tiene el apóstol Pablo. Otra vez, tu libertad tú la puedes someter o tú la puedes ejercer dependiendo la manera. Entonces, eso es lo que él está tratando acá. Parece ser que él tomó las palabras de Jesucristo, y yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 20. Debe ser que él tomó las palabras de Jesús
Y vamos a Mateo capítulo 20, versículo 25. En Mateo capítulo 20, versículo 25, leemos lo siguiente. Entonces Jesús, llamándolos, en este caso a los 12 apóstoles que estaban allí, por una petición que le hizo Santiago y que le hizo Juan, y que quién iba a ser el más grande y toda esa cosa. Entonces, llamándolos a los 12, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y que los que son grandes ejercerán sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Ve? ¿Quiere ser grande? Sea el siervo. Y luego pone el ejemplo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo de Jesús. El Hijo del Hombre no vino para no vino para servir, sino para no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Entonces Pablo toma ese ejemplo y dice: pues lo mismo voy a hacer yo. Tengo libertad en Cristo, pero la puedo restringir con tal de servir a otros y llevarlos a una salvación. Más o menos es lo que él está hablando allá. Ahora, en el versículo 20 encontramos entonces como Pablo, siendo de descendencia judía, y él no es judío en este momento, él no es judío, él es de descendencia judía, pero él aquí no es judío, recuerde, él es cristiano. Pero aún así, él hizo como los judíos que estaban bajo la ley para poder ganarlos. Esa es la parte de la renuncia que él hace, versículo 20. Entonces, me he hecho a los judíos como judío. Ahora usted dirá: pero ¿cómo así si él es judío? Por eso. Él era judío, pero ahora ya no es judío, ahora es cristiano, porque alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no hay judío, ya no hay gentil, mismo Pablo explica, sino que ahora todos somos hijos de Dios. Entonces, me he hecho a los judíos como judío. ¿Quiénes son los judíos? Pues los judíos que guardan la ley. Me he hecho a ellos como si yo fuera judío, para ganar a los judíos. O sea, Pablo está, aunque él es una nueva criatura en Cristo, y él tiene la libertad, y él ya no está restringido a la ley, pero dice: pero yo voy a restringirme un poco, o en algún momento voy a restringirme, con tal de ganarlos a ellos. Más o menos es la idea. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, o sea, los judíos que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Ojo con esa palabra: aunque él no está sujeto a la ley, está hablando de la ley ceremonial para salvación. Él no está sujeta a esa ley ritualista que exige una cantidad de ritos para poder agradar a Dios. Él ya no está sujeto a esa ley. Sin embargo, dice: pero como sujeto a la ley, me hago como sujeto a esa ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Recuerde, Pablo está renunciando a sus derechos, y aunque él tiene la libertad en Cristo, él dice: yo me voy a hacer siervo como Cristo, es decir, voy a limitar mi libertad, y cuando yo voy a ir a evangelizar a los judíos, pues yo no voy a imponerle la nueva vida en Cristo, yo no voy a imponerle mi libertad en Cristo, sino que como los judíos tienen todos unos requisitos y ellos lo hacen, pues yo cuando entro donde ellos, yo si puedo someterme y llegar a ser como ellos, pues qué importa, en algún momento lo puedo hacer con tal de ganarlos a ellos. Es una estrategia que él está usando para evangelizar. Ahora, en la Biblia nos muestra que él hizo esto, y ahí entendemos mejor por qué Pablo, de alguna manera, en Gálatas capítulo 2, él reprende a Pedro cuando Pedro simulaba. Pedro, cuando estaba con los judíos, se portaba como judío; cuando estaba con los gentiles, se portaba como con los gentiles. Es parecido lo que Pablo está diciendo acá, solo con una gran diferencia: era que Pablo lo hacía por hipocresía. En cambio, Pablo aquí lo va a hacer es por estrategia, para ganarlos a ellos. Esa es la gran diferencia. Una cosa es yo renunciar a mi derecho por hipocresía, por simular, y otra cosa es como Pablo lo hizo acá, como una estrategia evangelizadora a los judíos. Y lo que vamos a ver en Hechos, miramos un momentico Hechos capítulo 16, aquí está, es con Timoteo, cuando él conoce a Timoteo. Hechos capítulo 16, déjeme, yo le voy a leer del 1 al 3, dice que después llegaron a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Ella era un discípulo, era hijo de una mujer judía. Note quién era Timoteo: hijo de una mujer judía creyente,
O sea, esta mujer era judía, ya tenía costumbres judías, pero era creyente, pero de padre griego, es decir, era un gentil. Entonces dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora nota el verso 13, aquí donde está. Quiso Pablo que éste fuera con él. O sea, Pablo se quiso llevar a Timoteo, que es de madre judía, creyente, pero de padre gentil, en ese caso griego. Entonces dice, y tomándole le circuncidó. ¿Cómo así? Si era un creyente. Pero le circuncidó, y aquí está la clave, por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Le circuncidó por causa de los judíos que estaban en ese lugar. Eso es lo que dice Pablo. Yo a los judíos pues me hice como judío. ¿Era necesario circuncidar a Timoteo? Obvio no era necesario, porque él ya está en la iglesia, él ya es una nueva criatura en Cristo. La circuncisión había dicho nada es, la circuncisión nada vale, como lo hemos visto la vez pasada. Sin embargo, Pablo está, con tal de ganar a más judíos, él prefiere entonces como ser, esa libertad que tiene de no circuncidar, él prefiere como que obviar eso, y más bien dice, bueno, pues yo me hago siervo más bien, y a los judíos me hago judío, y en este caso pues voy a coger a Timoteo y lo voy a circuncidar, pues para no poner tropiezo aquí al evangelio, y sería como para más bien para ganarnos. Es una buena manera, y ahí entendemos. El mismo Hechos, capítulo 18, miren que ahí tenemos otro ejemplo del apóstol Pablo. Hechos 18 nos dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Ahora, ¿era necesario que Pablo hiciera un voto? No, ese voto lo hacían los judíos, pero Pablo se somete y dice, bueno, voy a hacer un voto también por causa de los judíos. Vamos a mirar otro ejemplo, lo da en el Hechos 21, 23 al 26. Hechos 21, 23, leámoslo hasta el 26. Dice, pues cuando él llega que hay un alboroto, están hablando mal de Pablo, que porque Pablo estaba quebrantando la ley. Entonces le dicen a Pablo, haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con él. Esto es un rito judío, no tiene nada que ver en el cristianismo. Pablo ya es cristiano, pero sin embargo miren lo que le aconsejan allá en Jerusalén: toma contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán, note aquí está la clave, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Ve? Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, o sea, a los gentiles, determinadamente que no guarden nada de esto. O sea, no importa que yo no lo guarde, pero tú sí por testimonio, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el rito de la purificación, ¿no? Entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, no sé qué lo aprovechó, cuando había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, por lo menos le he puesto 3 casos de que Pablo, lo que está diciendo en el capítulo 1, a los judíos me he hecho judío, es lo que él está diciendo. Si los judíos me ven, ¿qué será el punto? Es que lo que pasa es que Pablo fue un judío y un fariseo, como decimos por acá, de Racamandaca, de cepa. Entonces cuando él se convierte al evangelio, la gente comenzó a decir, pero ¿cómo los judíos? Este que guardaba la ley estrictamente, ahora está en contra de la ley. No, Pablo está en el evangelio, Pablo no está en contra de la ley, pero entonces los judíos dijeron, él está en contra de la ley. Entonces Pablo, para poder demostrar de que él no estaba en contra de la ley, le tocó hacer estos ritos. Y obviamente ahí donde él dice, bueno, ¿hasta dónde va mi libertad en Cristo? Entonces yo por eso a los judíos me he hecho judío, y eso es lo que vemos que él está haciendo acá. ¿Cuál era el propósito? Ganar, mire hermanos, ganarlos para Cristo. Pablo dice, yo prefiero perder en este caso mi reputación si es posible, pero lo que yo quiero es ganar más personas para el evangelio. Entonces, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a eso? Como una aplicación práctica, de renunciar a nuestros propios derechos en algún momento, aún de nuestra libertad, coartarla con tal de ganar a más personas para el evangelio. Eso es lo que Pablo está tratando de decir
acá en esta parte. Entonces ahora Pablo se hizo como los gentiles, primero como los judíos. Recuerden que él está hablando de todo, me he hecho de todo para ganar a algunos. Se hizo también como los gentiles que estaban sin la ley mosaica, versículo 21, 1 Corintios 9, 21, dice que a los que están sin ley, y obviamente entendemos, bueno, hay judíos, había judíos en esa época que no guardaban la ley, estaban sin la ley, bueno, a eso no se refiere, acá se refiere a los gentiles. Ahora a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, a los gentiles. Cuando voy a estar con los gentiles voy a darte cuenta que no estoy bajo la ley. Pero mire la aclaración entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea que Pablo sí estaba bajo la ley de Dios, que es la misma ley de Cristo. Ahora, la única diferencia entre la ley de Dios, la ley mosaica y la ley de Cristo, lo hace una diferencia, y es el sacrificio de Cristo en la cruz, y en este caso para el creyente es la regeneración en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos no podían guardar la ley porque ellos estaban con un corazón incircunciso. Ellos solamente la hacían externamente, pero internamente no podían guardarla. El que nació de nuevo, el regenerado, es una nueva creación, ahora tiene un corazón, y ese nuevo corazón lo dispone para que él pueda guardar la ley. Mire, hablando de la ley moral, no la ley civil, porque ya el creyente no está como una nación, no la ley ceremonial, porque la ley ceremonial la cumplió Jesucristo totalmente, pero sí la ley moral, es decir, los 10 mandamientos. Entonces, aún así los judíos, o cualquier persona, un gentil, con un corazón depravado, sin ser regenerado, él no puede guardar la ley moral de Dios. Pero ahora, un creyente que tiene un nuevo corazón, ahora él sí puede guardar la ley de Dios. Entonces, ¿dónde es que la ley de Dios es nueva? ¿Dónde es que la ley de Dios cambia? Como Pablo dice, no estando yo sin ley, aunque yo estoy sin ley, yo estoy sin ley mosaica, pero yo estoy bajo la ley de Cristo, es decir, bajo el nuevo corazón que tengo ahora, la regeneración que me permite guardar la ley perfectamente. Entonces, más o menos lo que Pablo está diciendo aquí es que a los gentiles, yo también me hago a los gentiles que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, pero él sabe internamente, como yo estuviera sin ley, es decir, yo no le voy a poner una ley ni nada de esto cuando les voy a evangelizar, no, pero yo estoy bajo una ley. Es muy importante que entendamos esto, porque algunos estarán pensando que yo ya no estoy bajo la ley, y si no estoy bajo la ley moral como algunos creen, la gran pregunta es, entonces Pablo aquí dice bajo qué ley estaba. En Gálatas también habla de que está bajo la ley de Cristo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Y yo he escuchado a algunos que han dicho, y no entiendo cómo, pero dicen que la ley de Dios en el antiguo pacto era una, y que Cristo vino a establecer una nueva ley, es más, yo he escuchado lo máximo que pueden decir, y es cierto, que la ley que el Señor vino a establecer es la ley del amor. Pero entonces volvemos a lo mismo, porque Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Los 10 mandamientos se resumen en 2: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, las 2 tablas. ¿Y Pablo qué dice? Porque el que ama a Dios ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, los 10 mandamientos tienen 2 tablas, y la primera tabla es el amor a Dios. Ame a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿De qué manera? Guardando los primeros 4 mandamientos. La segunda tabla es ame a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo ama al prójimo? Guardando los otros 6 mandamientos. Entonces, en ese sentido es que el amor. Entonces, cuando alguien dice que ya no está bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, y que la ley de Cristo es el amor, pues eso lo lleva otra vez a los 10 mandamientos, que es el amor. Entonces, lo mejor que yo he podido entender acá es que estar bajo la ley de Cristo es estar bajo la misma ley de Moisés, los 10 mandamientos, la ley moral, los 10 mandamientos, pero con un corazón regenerado. Esa es la gran diferencia. O sea, que allá se exigía allá, y acá ya no es una exigencia, sino que es un resultado que sale por amor a Dios, por agradecimiento, podemos decirlo también a la salvación, y obviamente porque, ¿cómo yo puedo ser santo? El nuevo pacto me habla de santidad, y la santidad es ser como Cristo, cada día ser como Cristo.
La santidad es que yo debo tener el carácter de Cristo. Y yo le pregunto a usted, ¿de qué manera yo puedo ser santo o tener el carácter de Cristo si no es observando los 10 mandamientos? La ley moral de Dios, no hay otra manera. La única manera de yo poder ser santo, de poder ser como Cristo, es observar los 10 mandamientos, la ley moral de Dios y cumplirlos. Eso es. Obviamente no por obligación, como no alcanzo a ir allá, pero le dejo el texto, Gálatas 3:13, dice que Cristo nos liberó de la ley. No, hay que leer bien. Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Cristo liberó al cristiano de la maldición de la ley, no de su obligación. Me liberó de la maldición de la ley y yo debo guardar esa ley. Y si no, muéstrame qué otra ley encuentra. Entonces lo máximo que me puede mostrar a mí del nuevo mandamiento, entonces yo le hablo del nuevo mandamiento. Vamos a ir a Juan capítulo 13. Cuando Juan dice, bueno, yo no estoy yo estoy bajo la ley de Dios, bajo la ley de Cristo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? Vamos a ir a Juan 13:34, por favor. En Juan 13:34 encuentro un mandamiento nuevo os doy. ¡Ah, caramba! ¿Qué es la ley? Mandamientos. ¿Qué es la ley moral de Dios? Mandamientos, los 10 mandamientos. Pero ahora Cristo dice, espérese, le voy a dar un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Esto no lo había dicho ya en el Antiguo Testamento. Usted puede ir a buscarlo y verá que así está. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tuvierais amor los unos por los otros. Saltemos al 14:21. 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Los mandamientos de Jesús, ese es el que me ama. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que nos amemos y que amemos a Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas Iscariote, Señor, perdón, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. A ver, hay una palabra de Jesús y hay una palabra del Padre entonces. Hay unos mandamientos de Jesús y unos mandamientos del Padre, porque dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Es decir, que el Padre está de acuerdo con los mandamientos de Jesús, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Ahora escucha acá, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la palabra del Padre que me envió. O sea, más claro no puede ser. Jesús está diciendo, el nuevo mandamiento que yo le doy es el amor. Y ella había dicho antes que el amor es guardar las 2 tablas de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Y luego dice, mi Padre está de acuerdo con esto. Pero el nuevo mandamiento que le doy de amor, de amar a Dios, de amarme a mí, de amar al Padre y de amar al prójimo, no es mío, es del Padre. ¿Y dónde usted ve los mandamientos del Padre? En la ley moral de Dios. Así que, hermanos, no nos metamos cosas, sencillamente entendamos que cuando Pablo está diciendo que él se hace a los gentiles como si estuviera sin ley, y luego él dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, se refiere a la misma ley, solamente que con un corazón nuevo. Yo quiero que le quede claro eso, mi amado hermano. ¿Cuál es la diferencia de la ley moral en el antiguo pacto y en el nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia? Que en el antiguo pacto había una maldición sobre esa ley porque no la podía guardar y estaba bajo maldición, porque no tiene un corazón regenerado. Ahora que tengo un corazón regenerado, que soy creyente, ya no hay maldición de la ley, porque se quitó la maldición en Cristo Jesús, soy salvo. Pero esa ley está vigente, yo la puedo cumplir más fácilmente, no perfectamente por el residuo de pecado que está en mí, pero sí puedo cumplirla buscando una santidad y una perfección en Cristo Jesús, aunque no totalmente. Esa es la gran diferencia. Además, el Espíritu Santo está dentro de mí, que me guía a esa gran verdad. No hay una ley nueva. Dios no tiene otra norma para la santidad o para su pueblo. Es la misma palabra de Dios del antiguo pacto y el nuevo pacto. Eso es lo muy importante que lo comprendamos. Entonces, aunque los gentiles estaban sin ley, ya no alcanzo a esa parte, le dejo para que lea después Romanos 2, 12 al 16, porque aunque los gentiles estaban sin ley, tampoco va a decir alguien, no, los gentiles están sin ley, entonces no hay ningún problema. No, un momentico. Romanos 2, usted lo busca del 12 al 16, dice que ellos sí tienen una ley, aunque no tienen la ley mosaica, es decir, no hay una ley escrita para ellos, porque ellos no son judíos, pero los gentiles sí tienen una ley escrita en sus corazones.
Cuando Dios hizo a las personas, les escribió su ley en sus corazones. Por eso la conciencia tanto del gentil como del judío le dice qué es bueno y qué es malo. ¿Cómo los gentiles saben qué es bueno y qué es malo? Por la ley que está en sus corazones y en sus mentes y que le da testimonio de lo bueno o de lo malo. Ok. Pasando a otro versículo de esa parte del apóstol Pablo, de la libertad que tiene en Cristo para ganar más personas. Hay 5 cosas. Primero, Pablo, el propósito es ganar más personas para Cristo. En ese primer punto, Pablo. 2, se hizo sin ser judío, siendo de descendencia judía, pero se hizo como los judíos, siendo cristiano. Tercero, se hizo como los gentiles que estaban sin la ley, lo vimos. Y número 4, se hizo débil a los débiles o a los niños en Cristo, versículo 22. Primera de Corintios 9, 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Note lo que dice aquí. ¿Cuál era el propósito de Pablo? ¿Cuál es la estrategia de Pablo, que es la que estamos viendo ahora? Él quiere ganar a más personas para Cristo. Y ahí nos va a tocar, Pablo nos anima a usar todas las estrategias posibles, pero bíblicas, ¿no? Para procurar ganar más personas para Cristo. Entonces luego él dice acá, para que de todos modos salve a algunos. Y luego dice, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Esa palabrita, a todos me he hecho de todo, está implicando que sin ser judío se hizo judío, que sin ser gentil se hizo gentil, y que sin ser débil se hace débil, que sería el versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. ¿Y quiénes son esos débiles? Bueno, ya lo había hablado el apóstol Pablo, y podemos ver un poquitico en Romanos capítulo 8, ya que estamos ahí, versículos 9 o versículo 3, pero si alguno ama a Dios, 8, perdón, tengo como un enredo. Capítulo 8, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Note que Pablo comienza a hablar de unos débiles ahí. Porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, tú estás hablando de un hermano débil, no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Otra vez, hermanos que son nuevos en Cristo, son niños en la fe, tienen una débil conciencia, de manera que pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, pues no comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Está hablando de los hermanos débiles, por eso Pablo dice, aún si yo, porque Pablo se considera fuerte, si yo soy fuerte en la fe, tengo un conocimiento tremendo de esta parte de los ídolos, pero hay unos hermanos que no, son niños en la fe. Entonces yo como que más bien me bajo y trato de ser como ellos. Es más, esto está apoyado por Romanos 14. Vamos a mirar un momentico ahí, Romanos 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, el débil en la fe, con él no se puede contender, pero hay que recibirlo. El mismo Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes, y ahí está Pablo, entra en que él es fuerte espiritualmente, a los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces Pablo siempre está pensando en aquellas personas que no tienen cierta capacidad de entender, de pronto no asimilan bien el mensaje porque son niños en la fe, nuevos en Cristo. Entonces él dice, bueno, a los débiles pues me he hecho como ellos con tal de ganarlos. Pero hay quienes dicen, bueno, pero si ya son ganados, ¿qué los va a ganar? Bueno, pensamos que ganarlos aquí sería edificarlos, pero hay otros comentaristas que apuntan a 1 de Corintios, de pronto sería bueno ir un momentico allá, 1:26, vamos a volver, 1 de Corintios 1:26, y que de pronto se refiere a este tipo de personas, es decir, a la gente que es pobre financieramente, pobre económicamente, de una capacidad menor. Capítulo 1, versículo 26, lo hemos visto, donde dice el apóstol Pablo acá, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces hay quienes creen, cuando Pablo dice aquí que él a los débiles se hizo débil, también está hablando de estas personas ungidas, necesitadas, y que él fue y se hizo como ellos para tratar de ganarlos. Puede ser, pero también está la otra parte, la gente débil, pues uno, entonces si yo tengo cierto conocimiento, pues yo bajo más bien y me hago como ellos. A veces es duro, a mí me cuesta, como que alguien no entiende, como para ir a explicarle otra vez, pero la idea de Pablo dice: acuérdese que yo soy esclavo y mi libertad en Cristo me lleva a renunciar inclusive a esa parte de sostener esa libertad, y más bien si me esclavizo para poder ganar a otro, pues lo puedo hacer. Quería poner un ejemplo que esto sería transcultural, que me llamó la atención. Nunca se me puede olvidar. Una vez yo fui a misiones a Silvia, Cauca, por allá, a los, creo que eran los paeses o los guambianos, ¿cuáles son los que se ponen una faldita? Bueno, pero yo entré a la cultura de ellos, y ahí me encontré con un misionero, y el misionero llevaba alrededor de 30 años con ellos. Es más, cuando yo lo conocía aquí en Cali, ya murió, pero un anciano, la idea de él era traducir a los guambianos, creo que era, sí, a los guambianos, Guambía, pueblito de Guambía en Silvia. Él decía que llevaba 30 años allá en esa cultura, y él estaba traduciendo el Nuevo Testamento a guambiano. Cuando llegamos allá, el hombre se perdió, cuando al rato lo vi salir y él estaba vestido como guambiano. Y él tenía toda la cultura guambiana en 30 años que estaba allá. Yo decía, tremendo. Ahora cuando yo leo esto, me acuerdo y digo, él siendo, creo que él era europeo, no recuerdo si era escocés, era escocés, y él renunció a esa cultura y viene y se mete en esta cultura. Obviamente cuando él venía aquí a la ciudad sí se vestía normalmente, pero igual. Yo decía, ¿hasta dónde uno tiene la capacidad de renunciar a sus propios derechos, a su propia cultura? Inclusive la familia lo llamaba a él y él no iba. Y él teniendo herencia allá, y él decía que no le importaba, o si de pronto le importaba la herencia, era para venir y ayudar a esta comunidad donde él se encontraba, donde él se crió prácticamente, terminó su vida con los guambianos. Entonces esto es impresionante, pero eso es lo que Pablo está diciendo: con tal de ganar a más personas, yo me despojo. Y quiero aprovechar aquí porque hace poquito nosotros veíamos algo sobre misiones, y me acordaba que hace mucho rato escuché la manera de cómo yo puedo despojarme para hacer misiones o evangelizar. Y una de las maneras, bueno, hay 4 maneras para hacer misiones. Eso implica un despojo. Como Pablo dice aquí, yo tengo una libertad en Cristo, pero me he coartado de esa libertad con tal de ganar a más personas. Hay 4 maneras. Una de ellas, obviamente la primaria, es ir a evangelizar. Y no es fácil, hermano, porque usted salir de su casa y ir a evangelizar a otra persona y comenzar a hablarle de Cristo, tendría usted que renunciar a sí mismo para poder hacerlo, una renuncia. Lo segundo, tiene que ir un apoyo financiero. No todos están dispuestos a sacar sus ahorros, su dinero, y enviarlo a misiones para apoyar a un misionero o a un pastor en algún lugar. No todos lo quieren hacer. Hay otra manera de hacerlo, y es orando por esos misioneros. Si usted no tiene otra manera, pues entonces ore todos los días, inclusive busque quiénes son misioneros en tal parte, ponga los nombres y ore por ellos. Señor, ayúdalos, bendícelos. Y hay una cuarta manera, que es preparar a misioneros, preparar personas, y el pastor en ese caso debe hacerlo, compartir a los hermanos, darles palabra, prepararlos para que ellos tengan el anhelo de ir y evangelizar, de ir y llevar la palabra a otros lugares. Entonces, todo esto implica un despojo, obviamente, como lo vamos a ver al final, que ya se me fue el tiempo. Dios mío. Y la última parte de este primer punto es que esto lo hacía por el beneficio que produce el Evangelio al predicarlo. Versículo 23. Romanos 9, perdón, 1 Corintios 9, 23 dice: y esto hago por causa del Evangelio. Pablo se despoja de sí mismo y se hace como un judío, se hace como un gentil, se hace como un débil, con tal de ganarlos para Cristo. El propósito es ganarlos para el Señor. Y luego dice el 23: y esto lo hago, esto lo estoy haciendo por causa del Evangelio. No es por causa de Él, es por causa del Evangelio. Pero entonces dice: para hacerme copartícipe de Él. Entonces ahora Pablo quiere ser copartícipe del Evangelio. Y aquí por lo menos hay 2
cosas que yo quiero resaltar antes de entrar en la última parte. Y la manera de yo ver que Pablo quiere hacerse copartícipe del Evangelio es que le está diciendo: yo voy a aplicar el Evangelio, es decir, lo que yo enseño, yo quiero vivirlo. Si el Evangelio me habla de humildad, yo soy humilde. Si el mismo Evangelio me dice que me salvó a mí, pero que yo ahora, como alguien dijo, soy bendecido para bendecir, soy salvo para llevar la salvación, pues yo lo voy a hacer. Yo voy a ser copartícipe del Evangelio, pero es que el ser copartícipe del Evangelio implica que yo voy a tener recompensa, es decir, que Dios me va a bendecir en esta tierra, porque es verdad, Dios me va a prosperar espiritualmente, aún financieramente me puede bendecir si es el caso, pero también está implicando también que esto tiene repercusiones en la eternidad. ¿Qué quiere decir que tiene repercusiones en la eternidad, hermanos? Que hay una recompensa, porque Dios ha hablado de recompensa para aquellos que llevan el Evangelio. Y entonces ahora mirando eso, entramos a la última parte, que sería, o el segundo punto de hoy. Hoy estamos hablando de la libertad de un apóstol. Entonces estamos hablando que el apóstol usa una estrategia, ya la usó, pero ahora el apóstol Pablo usa una ilustración para aclarar el punto. Y los próximos versículos no se pueden desligar, como muchos lo hacen. Los próximos versículos tienen que ver, del 24 al 27, y lo voy a leer todo, tienen que ver estos versículos con lo que él viene hablando. Y yo creo que específicamente, para no entrar en error, con el versículo 23. Por eso quiero conectar todo, desde el versículo 23, y voy a leer todo, dice así. Y esto hago, ¿qué es lo que hago? Pues me he hecho a los judíos, a los gentiles, a los débiles, para anunciarles el Evangelio y para ganar más. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y inmediatamente entra y pone un ejemplo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Acaso no lo saben? Y luego hace la aplicación: corred de tal manera que lo obtengáis. Y luego pone el otro ejemplo: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Habla de corona de acá, corona de allá. Y luego lo aplica: así que yo, Pablo dice, yo de esta manera corro. Y está hablando de lo que él viene hablando, ¿no? De esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, y está hablando de lo que ya había dicho, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, les haya hablado yo el Evangelio a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo primero que tengo que aclarar aquí, hermanos, es que aquí no está hablando de la salvación que se pierde. Es muy usada por los arminianos para decir que Pablo aún tenía temor de ser eliminado, es decir, de perder la salvación. Primero, no está hablando de la salvación. Y la mayor manera para decir esto, que no tiene que ver con que la salvación se pierda, porque la Biblia es muy clara para indicarnos que la salvación no se pierde, y eso es otro tema. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo aquí? Y obviamente entra uno en cierta incógnita. Pero Pablo aquí usa una ilustración de dos ejemplos, que era lo que pasaba en los deportes griegos del momento. Y él está poniendo la carrera, el atletismo que ellos usaban en esa época, y está poniendo también el boxeo. Entonces, con relación a las dos, él diría, versículo 24, ¿acaso, y conectándolo con lo que él viene hablando, ¿por qué yo renuncio, aunque tengo la libertad en Cristo? ¿Por qué yo renuncio a esa libertad con tal de hacerme? Porque yo quiero ganar a más personas. Es decir, Pablo está diciendo acá cómo termina: yo me voy a abstener de mis privilegios, y prefiero renunciar a mis deberes, renunciar a mis privilegios, con tal de ser un siervo de Cristo y ganar más personas para el reino de Dios. Entonces luego pone el ejemplo: ¿acaso ustedes no saben que los que corren en el estadio, están hablando de la competencia de esa época, que es el atletismo de los griegos de esa época? Todos a la verdad corren, todos corren, pero uno solo se lleva el premio. O sea, dice, todos corren en un estadio, pero uno solo se lleva el premio. Luego dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, ustedes en la carrera espiritual que llevan, que tiene que ver con todo esto también de servir al Señor, hay que hacerlo como ese atleta que busca el premio. No es que, escuche por favor, no es que nosotros todos vamos corriendo y Dios va a recompensar al primero que llegue. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, todos nosotros estamos en una carrera espiritual, en una lucha espiritual, y tenemos que correr como el atleta, de tal manera, dice, que así como el atleta va por el premio, pues yo tengo que ir por el premio, pero no es que yo me gane el premio a otro, no, sino que todos vamos a ir al premio. O sea, que todos le apuntemos al premio, es lo que le está diciendo.
Entonces no pensemos tanto en el premio de ese uno que gana, sino pensemos que todos vamos a correr, como que todos vamos a ganar el premio, más o menos es la idea que él está planteando acá. Por eso dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Luego dice, todo aquel que lucha y pone en las luchas, el luchador, el boxeador, de todo se abstiene. Él está hablando de que él se tiene que abstener de todo, porque si no se abstiene, pues ¿cómo va a pelear? Y luego dice aquí, ellos a la verdad se abstienen para recibir una corona corruptible, o sea, algo que es temporal, pero nosotros una incorruptible. Es decir, tenemos que abstenernos de aquellas cosas que nos enredan en nuestra carrera espiritual, que tienen que ver también con el servicio al Señor. Pues para ganar, y yo creo que aquí sería ganar almas para Cristo, ganar la fe, porque eso es lo que tiene que ver. Y luego habla de que ellos ganan una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Bueno, la Biblia sí habla de una corona incorruptible de gloria, y la Biblia sí habla de premios, de coronas que le va a dar a los creyentes por su servicio, por su labor. Entonces no sé si Pablo esté pensando aquí en esto. Ustedes pueden buscar segunda de Timoteo 4:8, y él dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará a mí, no solo a mí, sino a los que aman su venida. Es decir, Pablo sabía que él se iba a ganar una corona también por su labor. Quizás esté hablando de eso. Pero luego mire lo que dice el verso 16, el 26 comienza a aplicarla. Así que yo de esta manera corro, de esta manera pues como el atleta, no como a la aventura. O sea, yo no corro por correr, sino que yo corro por un premio. Y luego dice, de esta manera peleo como el boxeador, no como quien golpea al aire. O sea, Pablo dice, el boxeador para ganar, él no tiene que fallar el golpe. Entonces imagina que uno está peleando y tira el golpe y lo erra, pues pierde energía. Pero si le pega al adversario, pues además que le da duro y lo derriba, uno se fortalece. Entonces él dice, yo no voy a perder mi tiempo, yo voy a prepararme muy bien, y cuando peleo lo voy a hacer con excelencia. Versículo 22, sino que golpeo mi cuerpo, y aquí está la clave, golpeo mi cuerpo, es decir, lo humillo, lo renuncio y lo pongo en servidumbre. Mi cuerpo, mi vida es para servir al Señor, en todo lo que vine hablando, de con tal de ganar más personas para Cristo. No sea que habiendo sido orando para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Ese es el punto, que es un poquito difícil. Pero algunos están diciendo que se cree que es la corona. Primero no habla de la salvación, de que pierda la salvación, no es eliminado de la salvación. No sea que habiendo sido orando para otros, la palabra heraldo es haber predicado el evangelio a otros, y por medio de ese evangelio salvado a otros. No sea que otros, yo me dedique a predicar el evangelio y a salvar personas, y que yo al final sea eliminado. No está hablando de la pérdida de la salvación de él, sino que más bien algunos creen que está hablando de la recompensa. No sea que después de yo hacer la obra yo no tenga recompensa, pero yo creo más con los que dicen que se refiere es más bien a que en él hay un anhelo y un deseo de crecer en esa gracia del Señor, de tener un buen reporte cuando él muera en el cielo, y que de pronto por no abstenerse, por no hacer eso, por no dedicarse, pierda esa recompensa que Dios puede darle mientras está en vida, y pierda esa recompensa que Dios puede darle allá, pero más tiene que ver es con el crecimiento en Cristo. Me explico. Si nosotros nos dedicamos, hermano, a crecer en la gracia, hay una bendición para nosotros, que si yo no lo hago, voy a ser eliminado de esa gracia. Que si yo me dedico a predicar el evangelio, hay una bendición, hermano, al hacerlo, el gozo de ver almas llegando a los pies de Jesús. Así no me dan recompensa en el cielo, pero eso puedo privarme de eso, puedo ser eliminado de eso si no lo hago. Pero en términos generales implica una renuncia. Tiene que haber una renuncia. Y es lo que está hablando. Cuando Pablo pone los dos ejemplos del atleta, y en este caso del boxeador, está hablando es que en la vida espiritual tiene que haber una renuncia. Entonces tomémoslo más por ese lado. No piense tanto en la recompensa, sino en la renuncia, porque esto fue lo que Jesucristo dijo claramente, y concluyo con esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, en Cristo hay una renuncia. No es que ahora yo soy libre en Cristo y entonces yo puedo hacer todo lo que quiero. Y termino con esto, cuando Pablo dice que de todos me he hecho de todo, no está hablando, por favor, que usted, como Pablo se hizo judío, usted ahora entonces se va a hacer con los borrachos, un borracho para ganar los borrachos,
o va a ir a un motel con prostitutas y va a estar con ellas para ganar a las prostitutas. No está diciendo eso, por favor, porque la gente se pega de esto para decir yo puedo hacer cualquier cosa. No, Pablo está hablando de esas tres cosas nomás, y está hablando de otras cosas que uno pudiera ceder. Mi derecho en cierto momento lo puedo ceder con tal de ganar a otros. ¿Hasta dónde cedo mi derecho? Hasta que se vuelva un pecado, hasta que sea pecaminoso. Por eso la santidad tiene mucho poder, y por eso Pablo dice aquí, si he renunciado, he luchado, entonces voy a obtener una recompensa. Sea aquí en la tierra, sea en el cielo, sea que la mayor recompensa es conocer al Señor, disfrutar del Evangelio. Pero hermanos, hay una negación para poder hacerlo. Eso es lo que Pablo entonces nos está hablando, y todo como el hecho de que él ha renunciado a ese derecho. Entonces eso es lo que vimos ahora en el capítulo 9, los derechos de un apóstol y cómo Pablo renunció a ellos con tal de servir mejor al Señor. Vamos a orar y